Bueno, nada, ahora en la clase 2 dice que bueno, que se ven los nuevos problemas de la antropología, que ahora dice qué carajo estudia. Y dice, bueno, como pasan las sociedades simples a complejas, no sabe. Así que bueno, nada, después empieza a hablar del marxismo, dice que la primera explicación sobre las relaciones de desigualdad y dominación, bueno, eso después lo vamos a ver en sociología. Bueno, los nuevos métodos y objetos de estudio, dice antropólogos nativos estudian las propias sociedades, o sea, las sociedades ahora, actuales, digamos, las de ellos mismos y las del resto. Después dice que bueno, que la antropología hoy, la entrada del antropólogo es borrar la incertidumbre y eso exótico, transformar lo exótico en conocido. El otro lejano e inciertos. Bueno, como ya dijimos, hacer familiar lo exótico y exotizar lo familiar. La antropología clásica dice que bueno, es el estudio de los pueblos primitivos. Y la moderna, que ahora es la tercera etapa que veníamos viendo, el investigador incursiona en su misma sociedad, como yo te decía. Toma distancia de lo cotidiano y cuestiona sus propias costumbres. Eso es lo más importante. Bueno, nada, dice que la antropología, bueno, el origen de la antropología, como dijimos, en sociedades primitivas, con una visión particular, dice, desde el hombre intenta comprender a la sociedad y se enfoca en la cultura, escala micro, bueno, de lo mínimo hasta lo más grande. Es la diferencia con la sociología, que estudia de lo más grande a lo más chiquito. Bueno, dice que también se utiliza el método de observación participante y etnografía. Esto es ahora, ¿no? Evolución, lejano, se estudia desde lo holístico a lo integral, la totalidad, y bueno, es teórica explicativa. Ahora sí, la clase 2 empieza hablando de, bueno, dice, como decíamos en la clase 1, que pasamos a ser sociedades teocéntricas a una antropocéntrica. Quiere decir que la ciencia se separa de la religión. ¿Sí? Para aprender, bueno, a partir de la Revolución Francesa, como dijimos, habían empezado las ciencias sociales. Bueno, después viene el siglo de las luces, como ya dijimos, que se separa de la religión. La explicación del mundo ya no es divina ni Dios, ahora es la persona, el hombre. Dice que estos cambios también tienen como consecuencia el proceso de colonización en América a principios del siglo XIX. La lucha de independencia trajeron estos estados democráticos republicanos, no es tan importante, a ver. Luego pasan a ser monarquías parlamentarias, también, que el rey reina pero no gobierna. Y los primeros científicos, bueno, fueron naturalistas. Hoy los llamamos ciencias. Bueno, eso tampoco. No. Después nada, habla de Carlos Linneo, bueno, a ver, que habla de una división y clasificación de los reinos, el animal, mineral y vegetal. Bueno, dice que el hombre es parte de la naturaleza, pero es una clase aparte. Su familia es el homínido y nosotros somos especie sapiens. Eso es lo más importante que dice Linneo. Tenemos a Conde Buffon, que bueno, que él habla de que el hombre dice que no tenía origen divino y habla de 3 tipos de variaciones del hombre. Color de la piel, lo que se ve a simple vista. Después ve forma y tamaño, que son las mediciones corporales. Hoy en día se describen en 3, los caucásicos, raza negra y raza asiática, que son las 3 grandes divisiones. No está mal, es lo que ella explicaba, que no está mal, porque dice que los antropólogos modernos tratan a los primeros antropólogos de eugenistas y etnocentristas, pero en realidad dice ella que hay que contextualizar a estos hombres en tiempo y espacio, que no tratarlos de racistas, porque bueno, de ellos se parte la antropología. Y finalmente habla de que cada pueblo tiene sus características, por ejemplo, que cada pueblo tiene su alimentación, y eso también influye en el sistema inmunológico, y bueno, eso también ayuda a estudiar la antropología. Dice que estos 2 primeros naturalistas usaron el método comparativista, ¿sí? Lo comparaban con ellos mismos, los europeos. Entonces creían que eran los más evolucionados y así comparaban a los otros como nativos, salvajes, etc. Entonces, como ya bien dijimos, la primera etapa es comparativista.
Conde Buffon, bueno, incorpora el método tiempo, dice que, bueno, que las especies no se dan de un día para el otro y que ya tipo procesar la información fisiológica. Y habla también, establece el término de especie, que es una palabra abstracta. Bueno, la variedad de la especie tiene como causa el clima, la alimentación, el ámbito geográfico y las condiciones de vida en general. Después tenemos a Lamarck, que bueno, que él habla de una evolución orgánica, bueno, obviamente que decía que no éramos solo exterior, sino que había algo interno, ¿sí? Dice que, bueno, establece dos teorías, las características que dicen que hay caracteres que predominan en unos sobre otros, digamos, ¿no? Porque algunos son blancos, algunos son negros, bueno, porque hay caracteres que predominan. Y dice que hay algo en este ambiente que va a permitir que esta característica predomine sobre otra. Y después habla de una tendencia de los organismos a buscar la perfección constante para adaptarse mejor y sobrevivir. Entonces habla de la supervivencia del más apto. Dice que el órgano función, por ejemplo, bueno, dice que lo único constante es el cambio. Bueno, esto lo menciona la profe, ¿no? Como ya sabemos. Después tenemos a Malthus, que, bueno, hay una teoría malthusiana que vincula el crecimiento de la población con la disponibilidad de los alimentos, ¿sí?, que hay en el medio ambiente. Y él advierte, dice que si la población crece muy rápido y sobrepasa los recursos, pone en riesgo la supervivencia de los habitantes sobre la Tierra. ¿Qué quiere decir? Que si somos muchas personas en el mundo, nos vamos a quedar sin recursos porque, bueno, no va a alcanzar para todos. Bueno, dice que esta teoría es sumamente pesimista, pero ¿qué pasa? Él no se dio cuenta de que con los avances tecnológicos y la ciencia íbamos a producir mucho más cosas, mucho más recursos, y entonces, bueno, obviamente que alcanza para todos. Bueno, él fue una de las personas en las que Darwin se inspiró, en Malthus. Después tenemos a Hillary, bueno, que habla de la inducción e inferencia. A ver, ¿dónde está? Habla de la cultura humana. Después Spencer, que bueno, que también habla de la supervivencia de más apto. Combina las ideas de Lamarck y Malthus. Después tenemos, bueno, no están, a este tipo que dice que la geología y geografía es importante para comprender los procesos de la humanidad. Principio de uniformidad, creacionista. Bueno, nada. Después acá se dan cuenta que los fósiles no revelan la evidencia de la historia biológica. Dice que los fósiles no están en su lugar de origen, que se mueven. Y se dan cuenta de que el ser humano fue emigrando, digamos. Bueno, dice que es una especie, entonces ahora decimos que es una especie. Bueno, es una población, un grupo de poblaciones naturales cuyos miembros pueden cruzarse entre sí, pero no pueden cruzarse con miembros de otra población. O sea, es una especie que está en estos tipos y no se cruzan con los de acá o los de acá. Y la especiación es el proceso por el cual aparecen nuevas especies. ¿Sí? Dice que debe haber variabilidad genética y que sea heredable. Es necesario el aislamiento productivo entre poblaciones. Entidad cerrada. Ocurre cuando un cambio genético impide a los miembros de la población se reproduzcan exitosamente entre sí. Quiere decir que hay una variabilidad genética y que, bueno, que es necesario el aislamiento productivo entre poblaciones. Ahí va ocurriendo la especiación, ¿no? Dice, esa reproducción entre poblaciones debe ser viable y es necesario que esa población se aísle y se empiece a reproducir entre ellas para que las mismas características predominen. Bueno, después habla de Darwin. Bueno, que este chabón recorrió el mundo entero para conocer las poblaciones por propia curiosidad antes de la antropología, para contribuir a la ciencia recogiendo datos. Bueno, y habla del origen de las especies y también de la supervivencia del más apto. Que quiere decir que sobrevive el más apto para ese ambiente, digamos, ¿no? En ese momento se desconoce la genética, pero se empiezan a ver los rasgos característicos que heredan los hijos de los padres. Entonces hay una selección natural con determinadas diferencias cuando asumen
Bueno, quiere decir como que el ser humano se va perfeccionando, ¿no? Entre dos chavos, un hombre y una mujer, tienen hijos, hay rasgos que predominan y bueno, como que cada generación se va perfeccionando más, por eso va cambiando. Dice que la evolución consta de dos pasos, del azar y de las condiciones ambientales. El azar dice que la naturaleza determina las características y las condiciones ambientales determinan estas características. Bueno, bases genéticas de la evolución. Esto de acá, después lo vamos a ver. Ese ejemplo. Bases genéticas de la evolución. Bueno, dice que bueno, primero empieza hablando de Mendel, de que él habló del tema de los genes, se habló después del ADN, bueno, obviamente de la unión de dos células que crean una nueva vida, que es individual, que no es idéntico ni al padre ni a la madre. Bueno, Darwin habla de la macroevolución y actúa sobre las características ya existentes. Descendencia de modificaciones. Y se puede que esta población tenga modificaciones, ya que bueno, los argentinos no somos todos iguales. Bueno, ¿qué intervienen? Bueno, los cromosomas, las mutaciones, alteraciones genéticas, por ejemplo, el síndrome de Down, la combinación de material genético en poblaciones alejadas, como por ejemplo un asiático y un negro. Entonces todo esto va a hacer que surjan nuevas especies. Esto también es importante porque habla de esto. Bueno, dice que el más apto tiene mayor eficacia reproductiva. Si me reproduzco es porque la naturaleza lo permite y es eficaz. También interviene la adaptación. Y bueno, entonces ¿cómo surgen nuevas especies? Quedan fijadas. Tiene que haber un aislamiento entre estas pequeñas poblaciones, se separan y se empiezan a reproducir entre sí. Y tiene que haber fuerzas selectivas diferentes, generalmente responden a un cambio ambiental, modificaciones del hábitat y también obviamente que se necesita tiempo, ¿no? Para generar una nueva especie, se necesitan muchos años. Bases genéticas de la evolución. Bueno, dice que... Vamos a verlo allá. Bueno. Dice que la evolución es un cambio de composición genética de las poblaciones que pueden ser producidos por diversos mecanismos. Los mecanismos son la selección natural, que habla de las condiciones del ambiente que pueden favorecer o no, la mutación, que es la materia prima de la evolución, dice es un cambio estable y heredable de material genético, que esto aumenta la diversidad genética, deriva genética, que habla de pequeñas poblaciones que están sometidas a una intensa procreación endogámica, como por ejemplo en las monarquías se hacía esto, que bueno, no está tan bueno porque se ve que trae deformidades, bueno, etcétera. El flujo genético, que es la transferencia de genes de una población a otra, y después dice que una población es un grupo de organismos que se cruzan y definidos unidos por un reservorio genético. La evolución, esto es importante, la evolución es el resultado de los cambios acumulados en la composición del reservorio genético. Y podemos decir que lo que muta es la información genética. Lo que se seleccionan son los organismos y lo que evoluciona es una población. Después, esto es importante ahora, lo que viene ahora, que hay dos teorías dentro de la genética. Está la teoría sintética de la evolución, que la da Darwin, y la teoría de los equilibrios puntuados, que bueno, en 1972 ocurre. La primera dice que sea a partir de los fósiles, se pensaban que el cambio era un cambio gradual, que era gradual, lineal, que la evolución que iba con el tiempo, iban evolucionando. Se daba gradualmente. Y la teoría de los equilibrios puntuados contradice la sintética de la evolución y dice que en la historia hay periodos de tiempo donde donde la evolución está estática y por un cambio abrupto, pum, cambia y nace una nueva especie y así sucesivamente. Acá se dice que es gradual en la primera, ¿sí? En la de Darwin, y en la del equilibrio puntuado no, dice que bueno, que acá dice, se encuentran hay largos periodos de equilibrio de un tiempo estático, pero que en un momento fueron atravesados por cambios rápidos. Stasis, bueno, que es estático, una etapa donde no hay cambios, un periodo quieto, y luego hay cambios acelerados, como te decía.
¿Ves? Esa es la diferencia. Lo que tienen los dos en común que con el tiempo aumentan las diferencias morfológicas, que las especies van cambiando. Pero bueno, en realidad esta es la correcta, ¿no? Porque es así como ocurre. Surge una nueva especie, ya está demostrado, ¿sí? Que hay un periodo de especiación en poco tiempo, que hay cambios y hay periodos sin cambio también, periodo de estasis. Entonces, así es la evolución en realidad, ¿sí? Con la teoría del equilibrio puntuado. Finalmente, decimos que el determinismo biológico y la simplificación de lo humano es otro título, ¿sí? Y ¿qué dice esto? Bueno, es mentira, ¿no? No está bueno. Dice que pensamos que somos así por naturaleza, que algunas poblaciones se sienten superiores, entonces tienen la respuesta satisfactoria de tener la respuesta biológica. Creen que no son racistas y se justifican porque la naturaleza los hizo así, pero en realidad sí son racistas. Dice, hoy las ciencias modernas dicen que sí, que tienen características biológicas y genéticas, pero no solo ellas, sino también que podemos pensar porque tenemos raciocinio. ¿Qué quiere decir? Que no somos solo biología y genética, no, somos más que eso. Somos el conjunto de ambas cosas. Y dice que es una mentira, que somos solo genética o biología, porque bueno, somos las dos. Y somos la expresión de la potencia biológica, pero también somos medio ambiente. Eso somos nosotros. ¿Sí? Somos biología más construcción social. Por eso somos seres biopsicosociales. ¿Sí? Somos complejos, simbólicos. Tenemos una cultura que nos da esta característica especial.